¿qué hago? ¿Me rindo? Es decir, ¿dejo B o sigo trabajando? Y lo que pensé en ese momento fue, ¿de qué me arrepentiré? Es decir, me pregunté a mí mismo, ¿yo a futuro de qué me puedo arrepentir? Y yo tuve claro que de lo que me iba a arrepentir es de no haberlo intentado. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com. Y hoy no vamos a hablar de la bolsa, no vamos a hablar de empresas, sino que vamos a hablar de una historia personal, una historia que vi yo mismo hace 2 semanas y quiero compartir con ustedes porque creo que se pueden extraer muchos aprendizajes, tanto si son inversores, como si son empresarios, como si son trabajadores, como si son deportistas. Es decir, hagan lo que hagan en la vida, si están luchando por conseguir objetivos realmente difíciles, se van a encontrar en momentos complicados y creo que este podcast, con las reflexiones que vendrán después de esta historia que les voy a explicar, les puede ayudar a pensar sobre cómo conseguimos realmente los objetivos realmente difíciles en la vida. Así que empezamos con este nuevo podcast y empezamos hablando primero de lo que hice hace 2 semanas. Hace 2 fines de semana corrí una carrera de ultradistancia. Ultradistancia, para los que no son corredores, pues son carreras de más de 42 kilómetros por montaña en este caso. Y era una carrera de 100 kilómetros con 6.000 metros de desnivel que se llama Ultra Pirineo, que se corre en el Pirineo catalán. Y dicha carrera la había corrido el año pasado y el anterior, y con marcas de 13 horas 26, 13 horas 12, si no recuerdo mal, el año pasado. Y mi objetivo este año pues era llegar a las 12 horas, es decir, bajar una hora mi rendimiento de los otros años, ya que había cambiado mis entrenamientos, había incrementado mucho mis horas de entrenamiento y creía que era un objetivo que podía asumir. Bien, la carrera empezó bien, salí controlando las pulsaciones. Los corredores en ultradistancia se controlar mucho, no ir demasiado rápido para que no suban las pulsaciones y desgastar demasiado. No me dejé llevar por la cabeza de grupo. En el año pasado y el anterior, para que se hagan una idea, llegué el 32 y el 39 respectivamente, aproximadamente. Y este año pues calculaba llegar sobre el 20-15 a meta, con lo cual sabía que había un grupo delante que no tenía de ir yo a ese ritmo. Y antes de salir pensé, a ver, Santi, si tú eres capaz de controlar tus emociones invirtiendo, has de ser capaz de controlar tus emociones cuando estás corriendo, por mucha testosterona que haya ahí y mucha motivación y mucha ilusión que haya en el momento inicial de la carrera. Una carrera de 100 kilómetros con 6.000 metros de desnivel, son carreras muy duras, muy exigentes y que es muy importante gestionar bien la energía. Con lo cual empecé bien con el pulsómetro, regulando toda la primera subida, 2.000 metros de desnivel en la primera subida, que es mucho desnivel. Para los que no están habituados al desnivel, en plano los corredores cuentan los kilómetros y el tiempo, y en montaña contamos los kilómetros, el tiempo y el desnivel positivo, también el negativo, pero principalmente el positivo. En una excursión, los que salen de excursión, una excursión fácil son excursiones de unos 500 metros de desnivel. Una excursión ya moderada son excursiones de 1.000 metros de desnivel, y las excursiones ya exigentes son excursiones de más de 1.500, 2.000 metros de desnivel. En otra distancia, como son distancias tan importantes, el desnivel se va bastante de madre, son desniveles muy, muy grandes, 6.000 metros positivos en todo el recorrido, y hay una primera subida en esta carrera de 2.000 metros de desnivel. Llegué al primer avituallamiento bien y muy contento porque veía que había llegado con mucha energía, que me había controlado mucho, que los entrenamientos estaban funcionando o que habían funcionado hasta el momento, porque realmente había subido muy cómodo y con los tiempos que yo más o menos me había marcado, ¿no? Llegué al kilómetro 30, ahí me encontré a mi mujer, me pasó algo de comida, unos geles energéticos, y me dio un bidón de agua y seguí corriendo. Al kilómetro 30 también llegué muy contento porque todavía notaba reservas de energía. Un kilómetro 30 de una carrera de montaña equivale, yo siempre lo pienso, como mínimo a una maratón, ¿vale? Es decir, hacer 30 kilómetros
en montaña con más de 2.000 metros de desnivel, en este caso llevamos más de 2.400, ya has hecho más de una maratón en plano, ¿vale? Y a partir de ahí nosotros seguimos corriendo, pero para que se hagan un poco la idea del nivel de cansancio y exigencia de este tipo de carreras. Y bueno, pasé ese kilómetro 30, yo contento porque había llegado con energía. Los otros años en ese kilómetro ya estaba destrozado, es decir, luego llegaba a meta y conseguía buenas posiciones y buenos tiempos, pero en ese kilómetro 30 yo normalmente estoy muy cansado y este año pues no llegué muy cansado, llegué muy bien y contento, ¿no? de ver esa situación. Y yo ya, claro, ya me imaginaba llegando a meta con el tiempo que me había establecido, esas 12 horas, y yo decía, bueno, esto es posible, realmente pues voy bien, ¿no? Durante las siguientes horas las cosas ya no empezaron a ir tan bien. La barriga ya no empezó a funcionar igual, tuve que empezar a reducir la cantidad de geles energéticos que consumía y al final de la subida de kilómetro 50, que ahí ya llevas 4.000 metros de desnivel positivos, subí bien, es decir, tuve energía, tuve que reducir consumo de geles, pero subí bien. Pero luego a partir de ahí empezó un periodo, una bajada muy larga. En las bajadas en principio me funcionó mejor que en las subidas. Soy una persona muy delgada y me siento, respecto a los competidores, pues mejor en las bajadas que en las subidas. Pero esa bajada realmente lo pasé muy mal porque bueno, luego hemos deducido con los nutricionistas que se me cortó la digestión y no podía correr en bajada, es decir, prácticamente ni caminar, y tenía que ir haciendo paradas, ¿no? Y una bajada que tenía que durar 1 hora, duró 2 horas y llegué al pueblo de abajo completamente, bueno, pues descuadrado, ¿no? Pálido, con mucho dolor de barriga, y en toda esa pérdida de tiempo, todo el entrenamiento de más que había hecho durante todo el último año, pues se fue al garete. ¿Vale? Ya de saque, esto para empezar, ¿no? Dices, bueno, llevo todo un año entrenando metódicamente, haciendo bien las cosas para bajar este tiempo y solo con un problema gastrointestinal, pues se va todo a, bueno, pues a hacer puñetas, ¿no? Y cuando estoy en avituallamiento, intento recuperarme, llamo a un nutricionista, oye, ¿qué me está pasando esto? Me dice, bueno, tienes un corte de digestión, no sigas ingiriendo nada, o te retiras o pruebas de seguir. Probé de seguir, es decir, salí del avituallamiento 20 minutos más tarde, es decir, un avituallamiento que normalmente dura 5 minutos, me estuve otros 20 minutos, ya iba más lento que el año anterior, e intenté seguir, pero lo que les voy a explicar hoy no es una historia de éxito, sino que al final no tenía energía, mandé mi ubicación a mi mujer porque me salí del recorrido para ir a buscar la carretera y mi mujer me llama y me dice, ¿por qué me envías la ubicación? Y digo, no, para que me vengas a buscar la carretera y te envío la ubicación porque si me desmayo o algo, como mínimo sepáis dónde estoy para que me vengáis a buscar, porque ya no tiro ni de subida ni de bajada, ni me puedo mover, ni he intentado ingerir algo y no puedo, ¿no? Entonces decidí retirarme, tampoco tengo que jugarme la salud, tengo una empresa, tengo una familia, tengo otras prioridades en la vida, ¿no? Con lo cual, yo creo que hasta aquí hice bien, ¿no? Hasta aquí la ultra, es decir, la carrera de ultradistancia, de intentar llegar a ese objetivo, no se consiguió. Evidentemente me supo mal, porque habían muchas horas de entrenamiento, y cuando hay horas de entrenamiento, teniendo en cuenta que tiro adelante o soy el director de OB y tengo que pensar en todas las inversiones, haciendo empresas como informes anuales como si no hubiera un mañana, significa que en verano normalmente entreno a las 6 de la mañana y en invierno entreno a la hora de comer. Y en verano, si quiero hacer más volumen de entreno, no me basta con entrenar de 6 a 7 y media, sino que a lo mejor a las 7 de la tarde vuelvo a salir a correr. Y esto entre medio pues trabajando y estando por la familia. Y el fin de semana tampoco me estoy todo el día corriendo porque hay una prioridad que también es la familia. Hay 3 pilares en mi vida, que son el trabajo, la familia y luego pues hay el deporte. Que el deporte no es el pilar para nada fundamental, pero sí que reconozco que me va bien, al igual que le va bien a Ray Dalio, que dice que bueno, está convencido que gracias a la meditación ha conseguido sus objetivos. Pues yo creo que el deporte para mí pues es mi forma de meditar, es mi forma de liberar estrés,
pensar, porque la mayoría de veces pues hago solo a correr y con lo cual puedo pensar sobre podcast de OE, puedo pensar sobre negocios y ventajas competitivas, puedo escuchar audiolibros, es decir, no es un tiempo tampoco del todo perdido, pero en todo caso hay mucho sacrificio, muchas horas detrás y el derrumbe, es decir, el momento que dices, oye, todo este sacrificio y no lo he conseguido, evidentemente sabe mal. Pero lo primero que quiero compartir es que yo lo primero que pensé ya al día siguiente y hasta el día de hoy es vamos a solucionarlo. Es decir, no dije, oye, yo ya me rindo, no voy a hacer más carreras de ultradistancia, lo he pasado muy mal, he estado un año entrenando para mejorar mi marca anterior y con un corte de gestión pues ya lo dejo, es muy difícil de gestionar porque es cierto que es difícil de gestionar el tema de alimentación en ultradistancia. Y lo dejo. No tomé esa decisión. Es decir, inmediatamente después, ante esa derrota, pues dije, oye, ¿cuáles han sido los problemas? Vamos a mirar de investigar sobre el tema, vamos a trabajarlo y vamos a solucionarlo. Y punto. No hay mucho más. Es decir, sí que te sale mal unos días, pero luego pues sigues adelante y miras de arreglarlo. Y esa es mi mentalidad. Y yo creo que esta mentalidad, aunque parezca como, bueno, es que es lo que has de hacer, sí, es lo que has de hacer, pero yo creo que he llegado a poder pensar o inmediatamente siempre estar pensando en, bueno, es el camino, es el proceso, es un aprendizaje por las experiencias que he vivido en el pasado. Porque, para que se hagan una idea, no es para fardar ni ostentar, porque en primer lugar, cuando haces algo realmente difícil, nunca lo haces para demostrar nada a los demás. Es decir, si quieres demostrar algo a los demás, la gente que le gusta demostrar cosas a los demás, pues básicamente se compran un coche a crédito y lo enseñan y poco más. Y eso es bastante fácil. Pero cuando quieres conseguir algo realmente difícil, que supone mucho más sacrificio del que la mayoría pueden tolerar, vas a tener momentos complicados. Y con tanto trabajo que hay detrás, ya nunca va a ser posible que lo hagas para ostentar por los demás, porque eso nunca va a ser un motor que te permita pues seguir trabajando tan duro. Es imposible. Es decir, nadie monta una empresa con el trabajo que hay detrás para demostrar nada a los demás. Nadie va a intentar ser uno de los mejores inversores del mundo para demostrar nada a los demás. Nadie va a conseguir intentar mejorar sus marcas personales corriendo para demostrar nada a los demás. El trabajo que estás haciendo siempre es para ti mismo, para tú sentirte mejor contigo mismo, con ese trabajo duro, ese esfuerzo y ese proyecto a largo plazo. Que en el caso de correr para mí no es un proyecto a largo plazo. Sí la empresa, sí la inversión. Pero bueno, correr es pues un deporte que ahora mismo estoy haciendo, que me lo paso muy bien y que como en todo en la vida, porque como en todo en la vida pues intento siempre hacerlo mejor. También en la parte personal y familiar. Siempre intento pues ser mejor padre, mejor marido, etc., ¿no? Y este proceso, este camino, creo que ahora mismo ya lo tengo como muy interiorizado porque he pasado por momentos mucho más complicados que retirarme de una carrera de ultradistancia. Y me viene a la cabeza cuando empecé con OB. Es decir, cuando empecé con OB recuerdo que quizás llevaba 1 año y medio, una cosa así, y recuerdo estar, o 2 años, es que no recuerdo qué verano fue, pero recuerdo ese día como si fuera ayer, porque recuerdo estar de vacaciones con mi mujer, y estábamos de excursión por Candanchú, recuerdo llevar a mi hijo en la mochila y estar completamente exhausto del trabajo que me estaba llevando B, que era mucho más grande de lo que me podía haber imaginado antes, de la cantidad de trabajo que suponía el proyecto empresarial que había empezado, además con mucho desconocimiento sobre muchos temas que van más allá de la operativa diaria de hacer la revista, y ver que todo ese tiempo que estaba destinando ahí no estaba obteniendo, pues no me compensaba económicamente hablando para nada, ¿no? Y cuando llevas no 1 año entrenando o que lo haces simplemente, sales a correr porque te lo pasas bien, pero cuando estás trabajando tan duro y ves que no sale, hay un momento que realmente es complicado. Y recuerdo que ese momento yo prácticamente exploté y ahora me estoy sincerando mucho, pero creo que en los medios de comunicación se vende solo el éxito, pero creo que es más importante, aprender más del fracaso.
Y eso es algo que yo tengo muy claro. Es decir, cuando vas a mejorar más es cuando realmente algo no funciona, porque vas a mejorarlo. Si todo más o menos funciona, vas a ir tirando más o menos con eso que funciona. Y intentarás mejorar un poco, pero no de forma tan sustancial. Y siguiendo con esto de la empresa, en ese momento pues decía, oye, ¿qué tengo de hacer para conseguir más clientes? Porque como resultados no ve, veníamos de justo después de las primeras subidas post pandemia y veníamos del COVID, todas las caídas del COVID, y yo ahí recuerdo pues reflexiones muy profundas para pensar más allá del pánico que había en ese momento, comunicarlo de forma sensata a los suscriptores y luego pues empezaron a ser esos resultados extraordinarios que no vinieron de una casualidad, vinieron de muchísimas horas de reflexión, de muchísimas horas de lectura y pedí pues opinión a los que eran suscriptores, que todavía la mayoría de ellos son suscriptores ahora de OB, y todos ellos me dijeron que les encantaba la revista, ¿no? Pues ahí ya tuve claro que tenían problema de comunicación. A mí siempre me ha costado mucho comunicar. Han visto que, bueno, poco a poco he ido mejorando, pero todo es un proceso, es un camino. Es decir, tú no puedes pretender que todo te vaya bien a la primera. Es decir, todo es un proceso de aprendizaje y en ese proceso vas a llegar al camino de forma proporcional a las horas que le estés destinando. Y poco más. Es decir, ¿cuánto tiempo le has destinado? Porque los corredores, y ahora volvemos a las carreras, los corredores que hay por delante mío, todos ellos llevan más años que yo corriendo, con más dedicación y además en su día a día muchos de ellos, o la gran mayoría, no tienen su propia empresa y dedican más tiempo pues a correr, a descansar y demás, ¿no? Y con esto no me quiero poner excusas, pero sí que tienen más experiencia, o vienen de ciclismo, o vienen ya más años corriendo, haciendo carreras de ultradistancia, que al final haciendo carreras de ultradistancia yo 3 años, pero todo es el proceso. Es decir, no es que diga me rindo. Hombre, en OBS verano yo me planteé rendirme. Es decir, cuando dije, oye, esto no me compensa, no puedo más, de tanto trabajo me está llevando, hubo un momento que dije, oye, ¿qué hago? ¿Me rindo? Es decir, ¿dejo OB o sigo trabajando? Y lo que pensé en ese momento fue, ¿de qué me arrepentiré? Es decir, me pregunté a mí mismo, ¿yo a futuro de qué me puedo arrepentir? Y yo tuve claro que de lo que me iba a arrepentir es de no haberlo intentado. De no haber intentado seguir adelante con ese proyecto. No pasó ni un año, que esto mi mujer me acuerdo que me lo recordó, no pasó ni un año de ese momento, yo veía ya era rentable. Y luego vino pues las últimas caídas que hemos subido en 2022 y demás, pero hay un momento de hundimiento que lo has de pasar. Hay momentos complicados que simplemente están ahí para que te den una sacudida y digas, oye, ¿qué puedo hacer mejor? Pero no están ahí para que digas, oye, pues me rindo y me voy a otra cosa. Están ahí para que las luches. Es decir, si tú empiezas un proyecto, sea el que sea empresarial, laboral, trabajando en una gran corporación, como inversor, como deportista, como padre, no importa el qué, como médico, no importa el qué, pero tienes una visión a largo plazo de eso, a la primera de cambio, a los primeros problemas no te vas a rendir. Es decir, lo que has de coger es de esos problemas, buscarle solución y entender dónde está el problema y qué puedes hacer para mejorarlo. Y todo eso es el proceso de aprendizaje. Y al final, con el tiempo, te das cuenta que el reto, el hecho de decir, oye, esto no funciona, vamos a ver cómo solucionarlo, es una fuente de motivación y es motivo por el cual pues acabarás pues, llevando a cabo tu proyecto más lejos, ¿no? Es decir, que el problema pase a ser un reto es parte de la solución para que lo consigas, ¿no? Y ya dejando el hecho de que cuando tienes un problema, no hundirte en ese problema y no decir, oye, pues me rindo, o es culpa del calor, o es culpa en el caso de la carrera, o es culpa de que internet, o dar las culpas a los demás. No, decir, oye, pues asumo la responsabilidad y le busco solución a esto y me mantengo firme, porque la diferencia entre conseguir algo difícil entre unas personas y otras, yo creo que en términos generales no es una cuestión de capacidades, es una cuestión de perseverancia. Una cuestión de perseverancia y trabajo duro. Si tú pones
2 emprendedores y uno a la que vienen problemas se rinde, pero el otro no, ¿quién lo va a conseguir? El que no se rinde, el que sigue trabajando. Y así en la inversión, porque antes de fundarlo ya había decidido que iba a conseguir ser rentable invirtiendo en bolsa. Y no es el percentil, ¿no? Pero como corredor, sí que hay percentiles en la ITRA, que es la Asociación Internacional de Corredores de Montaña, o la UTMB Index, que es un índice del Ultra Trail de Mont Blanc. Estoy en percentil 99 en UTMB y en percentil 99,7. Para ser élite merece que tendría que subir a 99,8, 99,9. Pero para llegar allí ha habido un camino. Pues como inversor yo creo que estoy también seguramente, porque no hay índice, en el percentil 99,9. Para llegar ahí hay un proceso, hay un camino, y os aseguro que no ha sido fácil. Pues céntrate en el camino, es decir, céntrate en conseguir eso con horas de dedicación. Es decir, yo no me considero más inteligente que la mayoría, para nada. Sí que creo que soy más perseverante y sé mantener el trabajo durante muchos días. Es decir, y no muchas horas, una semana, sino horas las que soy capaz de tolerar durante muchos días y prácticamente los 7 días de la semana. Y eso a largo plazo se va componiendo y vas incrementando tus conocimientos, tus habilidades y al final acabas consiguiendo lo que quieres, tus objetivos. Pero lo importante es pensar a largo plazo y centrarte en esos objetivos trabajando día a día, ¿no? Y para que vean que no estamos exentos de estar expuestos, ¿no? Porque si la gran diferencia entre los que consiguen el éxito y los que no, por un lado es la determinación, la constancia y la perseverancia para conseguir esos objetivos, entre los que lo consiguen y los que no, hay otro factor que son los que viven en la grada y los que viven en el terreno de juego. Los que viven en la grada, bajo mi punto de vista, son personas que viven desde su zona de confort y opinan. Y van opinando. Pero ellos no están haciendo nada extraordinario. Porque para mí hacer algo extraordinario es hacer algo que únicamente consigue una minoría. Es decir, que la mayoría de la gente no consigue. La mayoría de la gente pierde dinero invirtiendo en bolsa. De los pocos que ganan dinero en bolsa, la mayoría no baten al mercado. Entonces, eso es ir subiendo de nivel en el percentil. Para que vean el camino de las dificultades. Eso es conseguir algo difícil. Conseguir algo que el 99,9% de la gente no consigue. Y eso es difícil. Conseguir el sueldo que consiguen la media no es difícil. Conseguir tener unas finanzas desastrosas como tienen la mayoría no es difícil. Es decir, puedes quedarte en la media y luego estar de espectador en la grada, simplemente opinando, porque en muchos casos no es que se haga mala intención, pero tiene una perspectiva distinta, ¿vale? Que sí que es cierto que ahora lo que voy a comentar son 2 comentarios de personas que no es que tengan malas intenciones, pero sí que tienen una perspectiva sobre cómo conseguir las cosas muy distinta a la mía. Que a lo mejor soy yo el que estoy equivocado, porque siempre me autocuestiono, pero creo que les puede servir de ejemplo para que vean que para conseguir algo en la vida has de saber que vas a recibir críticas porque estás expuesto, porque a la que haces algo que no hace la mayoría, te expones. Y antes de empezar con los comentarios, seguimos en el momento de la empresa. Es decir, cuando conseguí que OVE funcionara, me felicitaban los empresarios, amigos que son empleados. Muchos de ellos, como no conocen lo que realmente estaba haciendo, seguramente no se hacían la idea, no tenían la empatía suficiente y no me felicitaban, pensando bien. Corriendo, en esta situación que, bueno, pues hay lo que hay, ¿no? Ha pasado esto, que para mí tampoco es tan grave. Al final lo hago por ocio. Viene un amigo y me dice, oye, quizás con el nivel que tienes podrías coger y dejar las carreras de ultradistancia porque siempre tienes problemas de barriga y te vas a hacer maratones y ganas medallas. O pruebas de ganar medallas, porque yo también tengo mis dudas de que yo en una maratón de montaña gane medallas. Pero bueno, en cualquier caso, el comentario está bien intencionado porque dice, oye, mira, quizás pues no te das estas palizas haciendo carreras de 100 kilómetros y haces carreras de 42 y bueno, con tu nivel de entrenamiento
te llevas unas medallas. Aquí hay dos temas distintos. Uno es oye, esto no lo estoy consiguiendo, porque no te coges, te vas a la zona de confort y haces algo que, bueno, es más fácil que consigas, porque a nivel gastrointestinal es más fácil gestionar una carrera de 30, 40 kilómetros que una carrera de 100, ¿vale? Porque no hay que comer tanto, no te llegas a deshidratar tanto, tu cuerpo no se fatiga tanto, tu barriga no sufre tanto estrés y no hay que ingerir tantos carbohidratos. ¿Vale? Sí, es más fácil, pero era mi objetivo. Es decir, ¿yo qué es lo que quiero hacer? ¿Ganar medallas para demostrar algo a alguien? No. Entonces, sería el camino fácil. Y eso siempre lo vas a tener ahí. Siempre vas a tener, pues, el momento de autocompasión y la facilidad de irte a la zona de confort. La zona de confort siempre está ahí presente. Tú siempre puedes coger. Y si en el caso de que quieras ser emprendedor y demás, pues, ser emprendedor o tirar un currículum. Tienes esas opciones. La incerteza, cuando estás lanzando tu propio proyecto, es máxima. Yo me acuerdo ese verano, en plenas vacaciones, cuando estaba realmente planteándome si qué hacía, si seguía con el proyecto de o no, yo no sabía si realmente iba a funcionar. No tenía ni idea. Ni idea. Y por lo que llevaba hasta ese momento, nada me indicaba de que eso fuera a funcionar. Pero yo tenía una esperanza. Yo creía en mí mismo y creía en el proyecto empresarial que realmente iba a ser útil para la sociedad y que realmente iba a funcionar. Y seguí trabajando duro, y cada vez más duro. Y al final hubo un día que sí que funcionaba. Y OP funciona. Y las opiniones de los clientes de 4,7 estrellas sobre 5 y correos electrónicos que recibimos cada semana, que algunos de ellos ya no es que sean buenas reviews, sino que ya son prácticamente, como digo yo en broma, cartas de amor, porque son extraordinarias, esos comentarios que nos mandan, que realmente muchísimas gracias. Eso no lo podía saber que iba a recibirlo. Era imposible en ese momento, tenía una incerteza máxima. Que sabía que quizás me iba a ser más fácil pues tirar currículums y trabajar para un tercero y ganarme la vida como analista financiero en un banco de inversión o como gestor o etc. Quizás sea más fácil, sí. Pero ¿era mi sueño? No. Entonces, ¿cuál era el riesgo-recompensa? Claro, no lo podías medir, pero si tu objetivo era ese, el riesgo era el arrepentimiento de no haberlo intentado. Pero la zona de confort la tienes ahí, siempre va a estar ahí presente. Es decir, la tentación de ir por el camino más fácil siempre la vas a tener presente. Y esto cuando te dicen esto, que yo también me he planteado, en el caso de esto de las maratones, de correr, hacer alguna maratón, porque tengo ganas de hacer alguna carrera más corta. Pero, bueno, ahora es mucho menos probable que me dedique a hacer maratones ahora que me han ido mal en una carrera de alta distancia que si me hubiera ido bien. ¿Por qué? Porque ahora sé que ahí hay un problema que solucionar. Sé que tengo un reto que solucionar. Sé que tengo un problema que no sé solucionar, que es la alimentación en carreras de alta distancia. Con lo cual ya me motiva el simple hecho de leer sobre nutrición en larga distancia para ver si puedo o soy capaz, que no lo sé, de solucionar ese problema. Y eso es un motor de motivación. Es lo que les decía, que los problemas al final, si cambias la mentalidad, pasan a ser motores de motivación. Y luego, en el mismo comentario de las maratones, no, es que si haces maratones puedes ganar medallas. Ni yo, ni creo que nadie de los que intenta o hace, porque muchos lo intentan o muchos lo intentamos y no lo conseguimos, pero hay cosas que te van a salir y cosas que no. Pero nunca haces nada realmente difícil, y esto ya lo hemos comentado antes, para obtener reconocimiento de los demás. Es decir, no conozco a nadie, ningún empresario que haya montado una empresa para tener reconocimiento de los demás. Ni ningún corredor de ultradistancia que haga carreras de ultradistancia para tener reconocimiento de los demás. Es demasiado duro. O sea, es un camino demasiado duro. Y imagínense con una empresa, con familia y entrenando para carreras de ultradistancia. Es todo tan duro que es imposible que lo hagas para el reconocimiento de los demás. Para nada. Lo estás haciendo para ti mismo, para tu crecimiento personal, para tu autoconocimiento, para tu progresión personal, para tu evolución como persona. Todo eso te lo llevas tú, no se lo lleva nadie más. Es decir, ¿por qué leo tantos libros? ¿Por qué me gusta tanto leer informes empresariales? ¿Por qué
me gusta correr porque me gusta tanto estar con mi familia. Pues porque me llena a mí mismo por dentro. No lo haces nunca para el reconocimiento de los demás. Y luego, otro comentario que me hicieron, que también me parece interesante como visión general de la sociedad sobre el cortoplacismo general que hay, ¿no? Me dijeron, oye, qué pena que lleves 3 años haciendo carreras de otra distancia y cada año, pues un año son los entrenamientos, otro año la barriga, otro año... Bueno, es básicamente esto, ¿no? Porque el primer año fue como, vamos a hacer carreras de otra distancia, entrené como entrené, sin tener demasiados conocimientos. Y bueno, el siguiente año pues empecemos a aprender a entrenar. Este año ya sabíamos entrenar. Y hará falta pues aprender a comer, ¿no? Esto corriendo, más allá de todos los aprendizajes personales que me he llevado como autoconocimiento de mi cuerpo, de mi mente, paralelamente a los conocimientos empresariales y como inversor que he obtenido, más los conocimientos como padre. Es decir, las personas vamos evolucionando y es una maravilla vivir una vida en la que puedas ir viviendo con curiosidad y aprendiendo cada día. Pero el comentario fue, oye, llevas 3 años, qué pena que tardes tanto en conseguir los objetivos o que tardes tanto en aprender cómo debes conseguir estos objetivos. Claro, a mí el comentario, evidentemente, cuando me los dicen, no acostumbro a reaccionar demasiado para no perder amigos, ¿no? Pero son comentarios que me impactan. ¿Por qué? Porque yo ahí no veo lo que ven los demás, porque sí, es una pena, porque claro, siempre sería más fácil que al segundo año ya supiera entrenar, ya supiera comer y ya estuviera pues obteniendo resultados todavía mucho mejores de los que obtengo. Sería maravilloso, claro, siempre puede ser mejor. Siempre puedes montar una empresa y que el primer año ya sea millonaria y que el segundo te la compren por 200 millones. Maravilloso, claro. Pero a lo mejor tu camino no es ese. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor es tu primera empresa, porque a lo mejor llevas poco tiempo corriendo, porque muchas veces tú ves, oye, es que tal empresario montó una empresa y la vendieron por 200 millones. Bueno, pero luego cuando buscas en el detalle ves que ese empresario era la segunda empresa que montaba, la tercera empresa que montaba, o que se juntó con un socio que sabía muchísimo y que ya tenía otras empresas. Es decir, el camino dependerá de lo bien que lo enfoques desde el principio, pero luego pues, va a ser un camino de aprendizaje. Y a mí lo que me sorprende, o lo que veo frente a esta visión general de la sociedad, es que no están dispuestos a aprender algo o a lograr algo a largo plazo. Es decir, la gente quiere montar una empresa, y a mí también me pasaba antes, pero a base de aprendizajes, como ha sido con OB, con la empresa, con la revista de inversión, o como fue cuando hace años, cuando era joven, cuando tenía 20 y pocos, escalé el Pilar de Freney, que es una de las vías más prestigiosas de los Alpes, la vía más difícil que sube al macizo del Mont Blanc, por la cara sur. Una escalada histórica en la que Bonatti tuvo un accidente, tuvieron una trágica bajada con muchas muertes, luego la consiguieron escalar una combinación de escaladores ingleses y franceses, entre ellos Bonington, que es uno de los mejores alpinistas de la historia. Bueno, en cualquier caso, esa escalada la conseguí a la segunda. Es decir, el primer año nos tuvimos de ir atrás, yo no estaba adaptado a la altura. OB, tardé años a que funcionara. Al principio tuve que picar piedra como todo el mundo. Y ahora, corriendo, pues tengo de picar piedra. Y lo tengo claro, ya lo acepto. Ya sé que si quieres conseguir algo difícil, has de picar piedra. Pero picar piedra no un año, sino a largo plazo. Y lo acepto. Y la visión de largo plazo, de trabajo a largo plazo, que cada vez la tengo más integrada y cada vez disfruto más de ella. Porque cuando empiezas a disfrutar del trabajo duro, ya no te es un sacrificio. Cuando empiezas a disfrutar de el reto del problema, de intentar solucionar esos problemas que te vas a ir encontrando, porque te los vas a ir encontrando, hagas lo que hagas, pues la perspectiva te cambia. El tema es que tengas un objetivo a largo plazo. Y la sociedad en general quiere resultados inmediatos y realmente creo que es una pena. Y creo que es el motivo por el cual tan poca gente consiga que sus negocios funcionen, tan poca gente consiga que consigan obtener buenos resultados invirtiendo en bolsa, no únicamente por la impaciencia de vender ya, sino por la impaciencia de querer aprender. Hacen falta años para aprender como inversor.
Charlie Munger lo tiene muy claro. Hace falta toda una vida para aprender a ser un gran inversor. Toda una vida. Yo tengo claro que de aquí 10 años seré mejor inversor que actualmente. Porque soy mejor inversor ahora que hace 10. Con lo cual, de aquí 10 seguiré aprendiendo cada día y seré mejor inversor. Y de aquí 20 todavía seré mejor inversor. Porque es un proceso de aprendizaje, es un camino de aprendizaje. Y tengo esa visión de largo plazo. Pero la sociedad, no sé qué ha pasado, que la han perdido. Si es que algún día la tuvieron. Hasta aquí este podcast de oportunidadesenbolsa.com con estos paralelismos entre el deporte, la empresa y la inversión. Espero que les haya gustado. Me he abierto a mi vida personal. En estos podcasts cada vez pues, me estoy abriendo más a mi vida personal. Empecé publicando los podcasts sin poner la cara. Ahora pongo la cara y además pues comparto historias personales que creo que les pueden ser de utilidad, que les pueden ser inspiradoras para sus proyectos personales, que les deseo a todos que consigan el éxito en sus proyectos personales y en su vida. Hasta aquí el podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente, explicada con todo detalle, con mucho cariño y cuyos suscriptores están, la mayor parte de ellos, muy contentos. Los que no son suscriptores, recuerden que pueden ver la revista y todo el contenido paralelo que vamos publicando completamente gratis durante 30 días sin compromiso. La plataforma es segura, automática y pueden darse de baja cuando quieran. Nos vemos. Hasta la próxima.